Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues como les iba diciendo, el día de hoy nos toca estudiar Levítico capítulo 22. Levítico 22 tiene la peculiaridad de que va a seguir hablando el Señor a los sacerdotes y va a hablar sobre las ofrendas. Cosas que nosotros ya hemos visto, pero que en este momento va a ser muy marcado y vamos a encontrar un paralelismo entre lo que se escribe en el Antiguo Testamento, en Levítico, con la vida del creyente. Como habíamos visto desde la semana pasada, en el capítulo 21, la vida del creyente es una vida de sacerdocio y somos llamados a ser santos y a comportarnos como tales. Entonces, el apóstol Pedro decía en su primer carta que nosotros somos ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa adquirida para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este mensaje es totalmente para nosotros, porque el día de hoy podríamos decir, bueno, pero el sacerdocio ya no existe, ya no está el templo, ya no se hacen estos sacrificios, esos rituales ya no nos los pide Dios. Pero vamos a ver que son una imagen de lo que hoy tú y yo debemos de estar haciendo. Entonces vamos al texto. Levítico 22, versículo 1 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo, el Señor. Diles, todo varón de toda su descendencia en sus generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, el Señor. Bien. Vamos a detenernos en estos primeros 3 versículos y vamos a ver que en el verso 2 lo que el Señor le está diciendo al pueblo a los sacerdotes del pueblo de Israel es que se abstengan de las cosas santas. Para poder comprender mejor este versículo, podríamos ir a otras traducciones. La Nueva Versión Internacional, cuando dice se abstengan, dice que le diga a los sacerdotes que traten con respeto las cosas santas que los hijos de Israel le han dedicado. Y es que debemos recordar que todo el pueblo de Israel dedicaba sus ofrendas, dedicaba alimentos, ofrendas de paz, holocaustos, sacrificios por expiación, y las entregaban a los sacerdotes. Entonces, es una advertencia para los sacerdotes de que tengan cuidado, pero también de que no quieran apropiarse o que no piensen que esas cosas con las cuales están en contacto tan continuamente, día con día, son suyas. Y es que de repente es bien fácil que cualquiera pueda llegar a sentir que algo con lo que convives es totalmente tuyo. Y este es el caso del sacerdocio. De hecho, lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús le recrimina a los sacerdotes por los negocios que estaban haciendo en el templo, porque ellos ya se dedicaban a vender animales que estaban bien y los vendían a un sobreprecio, ¿no? Entonces, lo que el Señor estaba haciendo era preocuparse por el pueblo, pero también por los sacerdotes. Y el día de hoy, ¿cómo podríamos entender esto? Tal vez tú podrías decir, eso se lo está dirigiendo a los pastores, le está diciendo al pastor que tenga cuidado de las cosas de la iglesia, pero en realidad está hablándonos a cada uno de nosotros. No solamente al pastor, al líder que tiene algo de la iglesia o que ocupa algo de la iglesia, sino está hablando a nosotros como sacerdotes. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo tenemos, empezando por nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra familia, nuestros bienes materiales, son cosas que son del Señor y que han sido santificadas al Señor cuando nosotros
fuimos hechos sacerdotes. Entonces, todo aquello que nosotros estamos haciendo, todo aquello que nosotros estamos ocupando en nuestras vidas, es de Dios y debemos tener cuidado de las cosas de Dios. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo tratas las cosas que alguien más te presta? Hay veces que cuando yo tengo algo que es mío, lo trato muy bien, pero si lo ensucio, si lo maltrato, si lo rompo, finalmente es mío. Ahora viene esto. Cuando yo sé que alguien me ha prestado eso, yo busco de la mejor manera regresarlo, cuidarlo. Y lo mismo pasa con lo que nosotros tenemos el día de hoy en nuestras vidas. Como les iba diciendo, nuestros cuerpos son del Padre, son de Dios. Entonces debemos de cuidar de nuestros cuerpos sabiendo que no son nuestros, sino que son del Señor. Debemos cuidar de nuestras mentes y de nuestros corazones, entendiendo que no son nuestros, son del Señor y que vamos a entregar cuentas al Señor de cómo está mi corazón, de cómo está mi mente. Por eso es tan importante no dejar que crezcan raíces de amargura, por eso es tan importante que nuestros pensamientos sean lavados. Pero vamos a hablar de algo fuera de nosotros. ¿Qué pasa con nuestras familias? Porque ahí ya no es tu cuerpo, ya no es tu mente, ya no es tu corazón, es tu esposa o es tu esposo, son tus hijos, son tus padres, tus hermanos. En medio de todo esto, tú y yo necesitamos tener cuidado de las personas que Dios nos ha puesto, de las personas que están a nuestro alrededor, incluida la iglesia. Por lo tanto, cuando tú y yo estamos cuidándonos unos a otros, amándonos unos a otros, cuidando lo que el Señor nos ha dado, tú y yo adoramos de la manera correcta a Dios. Pero si te fijas en el versículo 2, dice que si no lo hacemos así, si tú y yo no tenemos cuidado, si tú y yo no tenemos respeto de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, entonces al final del versículo dice, y no profanen mi nombre. Si tú y yo no tenemos ese cuidado, tú y yo estaríamos profanando el nombre de Dios. Estaríamos diciendo mal, estaríamos alterando el nombre del Señor, porque tú y yo somos representantes hoy de Dios ante tus vecinos, ante las personas que están a nuestro alrededor en nuestros trabajos, ante las personas que están a nuestro alrededor en nuestras casas, ante tu esposa, tu esposo, ante tus hijos, ante tus padres, ante tus hermanos, ante los abuelos. Entonces, estamos viendo todo esto en un versículo y estamos viendo cómo adorar correctamente al Señor, porque finalmente las ofrendas son adoración, son algo que tú y yo estamos entregando a Dios en manera de decirle, Señor, aquí está, y entiendo que no son mías, y también entiendo que no es mío esto que tú me has entregado que disfruto tanto. Como un padre puede disfrutar un hijo, como un hijo puede disfrutar un padre, como todos podemos disfrutar las bendiciones que Él nos ha dado. Y en el verso 3, todavía le dice a Moisés que todo varón de la descendencia de los sacerdotes, está hablando de las familias, debe de acercarse a las cosas sagradas consagrándose sin tener inmundicia. Porque si tiene inmundicia, entonces dice, será cortado de mi presencia. Y esta parte es interesante porque ahora vamos a ver que hacer lo malo o hacer mal uso de las cosas que Dios nos ha dado, de las personas que el Señor nos ha prestado para convivir, para crecer juntos, puede llevarnos a que seamos cortados de la presencia de Dios. Puedes conocer mucho la Biblia, puedes conocer mucho de Dios, puedes ir mucho a la iglesia, pero tus relaciones hablan de cómo está tu relación principal, que es con Dios. Y es que como tú trates a las cosas y las personas que Dios te ha dado, va a ser un reflejo. Ahora,
qué tan cortados estamos de la presencia de Dios. Y es que tal vez el día de hoy nos podríamos preguntar y analizar y decir, híjole, yo ya fui cortado nuevamente de la presencia de Dios porque hoy me enojé, porque hoy hice un coraje, porque hoy peleé, por X o Y cosa. Y entonces esos problemas, esas dificultades pueden alejarnos de Dios, y más cuando nosotros sabemos que hay algo malo y no lo entregamos al Señor, no nos limpiamos. Y es que habíamos hablado ya de las cosas que ensucian a las personas. De hecho, lo vimos hace unos capítulos, incluidos los sacerdotes, lo veíamos la semana pasada y la semana antepasada. Ahora, vemos en el versículo 4 lo siguiente. Dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón, o sea, cualquier sacerdote que fuera leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual sea inmundo, o hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocaré, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas hasta antes de que haya lavado su cuerpo con agua. Y esto es como un resumen de lo que nosotros veíamos cuando se hablaba de cómo es que podemos volvernos inmundos para Dios. Y una de las cosas interesantes en el versículo 4 es que comienza diciendo, todo descendiente de la tribu de Aarón, o sea, todo sacerdote que tenga lepra, que sea leproso. Y hemos visto que la lepra hablaba de infecciones, hablaba de problemas de salud. Entonces, también vimos que la lepra es un símbolo del pecado, y está hablando de todo aquel que la vida de creyente tenga pecado, todo aquel que esté padeciendo problemas en su carácter, que esté con ira, que esté con contienda, que esté con problemas de ánimo, necesita ser limpiado. Y estos versículos, el 4 y el 5, pudieran parecer desesperanzadores porque decimos, híjole, es que yo me siento así, yo me siento sucio porque he convivido con gente que no conoce a Dios y que están muertos en vida, y podríamos decir cadáveres espirituales. Y no solamente he convivido con ellos, sino que he practicado cosas desagradables a Dios con ellos. También he tenido problemas con mi corazón y mi mente. Pero en el versículo 6 vemos cómo es que el Señor quiere que tú y yo podamos disfrutar de su presencia, y por eso es que en el verso 6 dice, la persona que tocare será inmunda hasta la noche, y está hablando de las personas o los animales por los cuales podía ser uno inmundo. Pero si se dan cuenta, dice, inmundo hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes de que haya lavado su cuerpo con agua. ¿Por qué hasta la noche? Y ahí debemos de remontarnos a lo que hacían los judíos. Debemos recordar que para los judíos el día comenzaba en la noche, no comenzaba en la mañana como nosotros lo entendemos, sino para ellos en las noches. Entonces estaba hablando hasta que reinicie el día, o hasta que venga un nuevo día. Y entonces lo que tenía que hacer la persona que se sabía inmunda cuando reiniciaba el día era lavar su cuerpo con agua para poderse limpiar. Lo mismo es con nosotros. Si es que debemos recordar que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, verso 26, habla de que Cristo ha lavado a la iglesia a través de la palabra. Y entonces tú y yo, ¿cómo es que nos lavamos al iniciar el día? ¿Cómo es que tú y yo volvemos a santificar nuestras vidas, a purificarnos para poder estar en la presencia del Padre y poder disfrutar del alimento que el Señor nos da? Fácil, lavándonos a través de la palabra. Y es a través de la palabra que nosotros nos lavamos. También debemos de recordar que lo que Dios quiere es no que seamos cortados de su presencia, sino que nosotros podamos estar
delante de su presencia. Y en el verso 7 dice, cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Y esta parte es bien importante. Debemos recordar, los sacerdotes comían de la mesa del Señor, comían de lo ofrendado al Señor, era de lo mejor. Y esta parte es bien importante para nuestras vidas espirituales y como creyentes, porque no hay nada mejor que disfrutar de la palabra de Dios, disfrutar de su presencia y de su dirección. Y el Señor lo que quiere es eso, que nos lavemos, que podamos entregar aquello que nos ha ensuciado. Y eso debe de darnos esperanza. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, decía que las misericordias, que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos y que Él ha hecho nuevas sus misericordias cada mañana. Entonces, ¿cuándo es el día correcto para que yo pueda entregarle al Señor y decirle, Señor, yo he conocido tu gracia, he conocido tu gloria, he conocido tu poder, lo he visto en el santuario, pero también quiero verlo día con día en mi vida, y ese día es hoy. Y el día de mañana va a ser el día en el que vas a tener que ir y lavarte y entregar al Señor cada una de las dificultades, teniendo la misericordia de Dios cerca. Solamente hay un problema, que si tú y yo esperamos y que nos quedamos con todo aquello que sabemos que nos ha contaminado, no sabemos si va a existir un día de mañana en este mundo para nosotros. Y por eso es necesario lo más pronto posible. El momento es hoy, el momento es ahorita. Y no el ahorita común del mexicano, ¿no? En donde, oye, ponte a hacer esto ahorita y pueden pasar 10 años y todavía no llegó el ahorita. Es en este momento cuando tú y yo debemos de decirle al Señor, límpiame por favor, déjame que me lave con tu palabra, enséñame, guíame, sosténme. Porque si no, entonces tú y yo somos cortados de la presencia de Dios. Esta parte para los sacerdotes, que su identidad era tener una relación con Dios y servirle a Dios, era lo peor que podía pasarles. Y lo peor que puede pasarnos a ti y a mí, teniendo una relación con Dios, es estar lejos de Él. Porque cuando nosotros entendemos cortar, también podemos entender separación. ¿Y qué creen? La separación también puede ser entendida como muerte. Y la separación causa dolor, mucho dolor. Entonces, nosotros no queremos ser separados de la presencia de Dios. Y el Señor nos está dando las oportunidades y la esperanza de ir día con día a Él. En el versículo 8 del capítulo 22, el Señor sigue hablando con Moisés para que les diga a los sacerdotes que no deben de comer aquellas cosas aquella carne que ya estaba de un animal muerto o despedazado por fiera, y les dice en el verso 9, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, el Señor, que los santifico. Y me encanta esta última declaración que el Señor va a repetir en este capítulo varias veces también. Yo, el Señor, que los santifico. Y es que tú no puedes santificarte en tus fuerzas. Tú no puedes hacer grandes cambios en tu vida solamente por tu voluntad. Tal vez tú vas a decir, oye, pero yo sí he cambiado, he dejado vicios, he dejado esto, he dejado lo otro, he cambiado mi forma de alimentarme, de vivir. Sí, pero es por la gracia de Dios que no hemos sido consumidos. Y es su gracia y su favor los que nos han fortalecido para hacer esos cambios. Tal vez tú no lo has visto, pero es la gracia común de Dios. Y esa gracia común nos rodea. Pero después de eso, cuando tú y yo queremos vencer el pecado que nos asedia, cuando tú y yo queremos vencer las concupiscencias de nuestras mentes, de nuestros corazones, cuando tú y yo queremos quitar la amargura, la ira que embarga nuestras vidas,
eso no lo podemos hacer solos. Y entonces tenemos que ir con Él. Él es el que nos santifica y nos dice, ahora, guarden, obedezcan mi ordenanza, obedezcan y límpiense para que estén bien, para que no lleven pecado por ello, para que no sean separados. Dios quiere que le obedezcamos para hacer buen uso de la vida y de los bienes. Y es que debemos recordar cómo empezó este capítulo, hablando de que los sacerdotes se abstengan de las cosas santas, que tengan cuidado de las cosas santas. Tú y yo debemos tener cuidado de todo lo que Él nos ha dado y hacer buen uso de esta vida. Acompáñenme, vamos a Deuteronomio. Hay un libro adelante, capítulo 12. Perdón, 2 libros adelante. Deuteronomio, capítulo 12. Y vamos a ver en el versículo 28 lo que el Señor dice. Guarda y escucha todas las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Te lo repito, guarda y escucha todas estas palabras que te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Esta parte entonces de que nosotros guardemos su ordenanza es para que nos vaya bien a nosotros. Es para que nosotros estemos bien con Dios y para que podamos disfrutar de la vida, pero también es para que nosotros pongamos bases firmes para los que vienen detrás de nosotros, para los hijos. Y esta parte entonces nos lleva a ver que lo que Dios está teniendo con el sacerdocio en Levítico y con nosotros el día de hoy es cuidado. Él quiere que te vaya bien. Apenas alguien me preguntaba, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Dios quiere que le vaya mal a la gente? ¿Dios por eso no responde a algunas oraciones? Y esa pregunta se me hizo tan cotidiana, porque a veces estamos pensando que nosotros, que Dios quiere que nosotros estemos mal, y la verdad es que no. Dios quiere que conozcamos su palabra, que seamos lavados con ella y que seamos transformados para que nos vaya bien, para que no llevemos pecado por haber fallado. Y entonces, aquí vamos ahora a Proverbios, capítulo 9. De aquí vámonos a Proverbios, capítulo 9, que ya es un libro que estudiamos y conocemos. Entonces, en Proverbios 9, vamos al verso 10 y vamos a ver qué dice. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? Entonces teme al Señor. Y no solamente le temas, sino conócelo. Sé inteligente y conoce al Señor. Verso 11 de Proverbios 9 dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces vemos lo que el Señor quiere hacer. Él quiere añadirnos nuestros días y quiere que se añada vida a nosotros. Por lo tanto, debemos de conocer al Señor y debemos de estar limpiándonos constantemente y utilizando bien aquellas cosas que el Señor nos ha dado como su sacerdocio. Regresamos a Levítico y entonces entendemos el verso 9. Guarden mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. Es el cuidado de Dios. Dios está diciéndole a los sacerdotes en Levítico, hey, escuchen y pongan en práctica. Eso es guardar. El día de hoy nos dice lo mismo. Pongan en práctica la enseñanza que yo les he dejado. Y luego va a dar aquí varias instrucciones sobre los extranjeros.
y vamos a ir viendo cómo es que eso se puede acoplar el día de hoy a nuestras vidas. Vamos al verso 10 del capítulo 22 de Levítico. Ningún extranjero comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas, pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada y no tuviera prole y se le hubiera vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá, pero ningún extraño coma de él. Y vamos a detenernos ahí. Entonces, ahora vemos la relación con los extraños o con las gentes externas. Y en el verso 10 vemos, nadie que sea ajeno a Dios puede disfrutar de la vida que él ofrece. Nadie puede disfrutar del alimento que él ofrece. Y es que tal vez te ha pasado con algún amigo, con algún familiar, que de repente cuando platicas con ellos te dicen, ay, qué aburrida debe de ser la vida de los cristianos. Ay, qué difícil. Y esta parte es bien importante. Solo aquel que conoce la santidad de Dios, el poder de Dios, la realidad de con quién estamos tratando, puede entender y disfrutar de lo que Dios está haciendo y de los alimentos que Él nos da, ¿no? Y no solamente es el alimento físico, no solamente es la palabra, sino es aquello que nos nutre. Entre ello, podemos pensar, es la iglesia que está a nuestro alrededor, los que pueden orar con nosotros, los que pueden caminar con nosotros en medio de las dificultades. Y entonces vemos que ningún extraño podía disfrutar de esa vida, y eso pasa el día de hoy. Pero luego en el verso 11 vemos que hay una forma en que pueda disfrutar cualquiera de esos alimentos. Y dice, cuando el sacerdote comprare algún esclavo. Y entonces podemos pensar en que los sacerdotes compraban esclavos y decir, híjole, eso no va en contra de la ley de Dios. Dios quería que hubiera esclavos y la respuesta es no. De hecho, ya lo hemos tratado y hemos dicho que la Biblia está hablando en un contexto determinado, pero lo interesante aquí es que el esclavo de cualquier sacerdote iba a ser tratado mejor, iba a ser alimentado mejor que cualquier otro esclavo. Y si tú y yo recordamos, la Biblia, el apóstol Pablo en la escritura nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces, hay una forma en que todo esclavo del pecado pueda ser libre y disfrutar de la vida que Dios tiene. Y ese es siendo comprado por un sacerdote. Y en este caso, el sacerdote es Cristo. Nosotros el día de hoy hemos sido ya comprados por la sangre de Cristo. Y eso mismo nos lo va a marcar el apóstol Pedro en su primer carta. En la primer carta de Pedro, déjame te lo leo. Primer carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 18, dice lo siguiente: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. Entonces, la única forma en que cualquiera pueda disfrutar de la vida de la manera correcta es a través de la obra expiatoria de Cristo. Y eso tú y yo ya lo hemos experimentado. Ya hemos experimentado la obra de Cristo en nuestras vidas y ahora ya podemos alimentarnos de las cosas sagradas. Ya podemos decir, gracias Dios porque estoy disfrutando de la mejor manera. Ahora, viene una pregunta y alguien te la podría decir, entonces ¿eres esclavo de Dios? Y la respuesta es, sí, soy un siervo de Dios.
y es voluntario. Mi voluntad se ha cedido a Dios. Yo el día de hoy ya no quiero servirme a mí o servirle a otros amos. Quiero servirle a Dios porque Él me da de lo mejor, porque Él me sostiene, porque Él me alimenta, porque ya no soy mío, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces, ahora la siguiente pregunta es más para nosotros. ¿Todo lo que estoy haciendo hoy, lo estoy haciendo en la fe del Hijo de Dios? ¿O he estado haciendo cosas que sé que me alejan y me cortan de la presencia de Dios? De ser así, entonces yo necesito nuevamente regresar al lavamiento y necesito pedirle al Señor que Él me fortalezca. También puede pasar que de repente nos alejemos, ¿no? Y el ejemplo que da el Señor a través de Moisés para los sacerdotes es con la hija del sacerdote, ya lo leíamos. Si la hija de un sacerdote se casa con un extraño y es rechazada y no tiene hijos, entonces puede volver. Y esta parte es bien interesante porque puede ser que tú y yo nos hemos equivocado y nos hemos alejado de Dios y nos hemos ido tras ídolos, otras cosas extrañas. Pero cuando regresemos al Señor, no debemos de traer ya nada de esas costumbres, nada de esos lugares. Debemos de quitarnos todo eso y regresar a la casa del Padre, en donde encontraremos techo y sustento seguro. Pero vamos a continuar en Levítico 22 y vamos a ver en el verso 14 que dice, y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para el Señor. Entonces, vemos cómo es que los sacerdotes debían de tener ese cuidado de no darle a los extraños. Y esto es bien importante porque para la cultura judía, el ser hospitalario era una responsabilidad y una tradición. Y muchas veces tú y yo deseamos entregar cosas que sabemos que son para Dios a otros. O decimos, no, es que este tiempo que se supone que es mi tiempo para adorar al Señor, para estar en comunión con Él, hoy lo voy a entregar a otra persona. Yo sé que el Señor no se va a enojar si yo atiendo a otra persona en lugar de leer la palabra. Y de repente ponemos el lugar de Dios al final de la fila y ponemos muchas otras cosas porque Dios no se va a enojar. O eso creemos. Y la realidad es que Dios quiere que tú y yo tengamos cuidado, tengamos respeto de esos tiempos de intimidad y comunión con Él, que podamos hacer un hábito el poder relacionarnos con Él en la lectura de la palabra, que podamos relacionarnos con Él en la oración, que podamos relacionarnos con Él aún en los servicios de la iglesia. Entonces, vamos viendo todo esto y vamos viendo cómo Levítico 22, que era para los sacerdotes el día de hoy, se amolda completamente a nuestras vidas de creyentes, de sacerdocio de Cristo. Y vamos ahora a seguir con las ofrendas y vamos al verso 16. Perdón, Sí. sí, 16. Dice, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, el Señor, soy el que los santifico. También habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto al Señor, para que sea aceptado, ofrecerán machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofrecerán, porque no será acepto por ustedes. Entonces vemos ahora esta parte de las ofrendas y vamos viendo cómo es que a todo mundo se le dice, tienen que entregar ofrendas de la manera correcta. Y ya sabemos, hay distintos tipos de ofrendas, lo vimos desde que iniciamos Levítico, y hay ofrendas obligatorias
y hay ofrendas voluntarias. En este caso, cuando el Señor está hablando aquí del pago de sus votos o como ofrendas voluntarias, nosotros debemos de recordar que no importa la ofrenda que le esté entregando al Señor, porque el Señor se ha entregado sin defecto. El Señor se ha entregado completo. Por lo tanto, lo que yo he dispuesto para entregarle al Señor debe de ser entregado completamente. Y la primera ofrenda que tú y yo hemos dispuesto para entregarle al Señor, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, somos nosotros mismos. Y ahora, si somos nosotros mismos, debemos de entregarnos sin defecto, por completo. Y Él es el que nos ha sanado, Él es el que nos ha curado, Él es el que puede restaurarnos. Entonces, Él sabe cómo estamos por dentro. Él sabe si tenemos una patita doblada, espiritualmente quebrada. Él sabe los defectos que hay en nuestros corazones y Él puede cambiarlos. Ahora, en el verso 21 dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofrecerán estos al Señor, ni de ellos pondrán ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Y vemos entonces estos defectos. El ciego, el que tiene la pierna quebrada, el que está mutilado, el que tiene verrugas, el que tiene roña, sarna, granos. Nada de eso se debía de ofrecer al Señor. Y el día de hoy la pregunta es, ¿cómo estoy ofreciéndome al Señor? ¿Y cómo es lo que le estoy ofreciendo al Señor? Porque ya hablamos de que todas estas ofrendas son santas y deben de ser tratadas con respeto por los sacerdotes. Entonces, tú y yo debemos de tratar con respeto lo que estamos ofreciendo también al Señor y ser sinceros con Él. En esta parte, sí podemos hablar de las ofrendas económicas, podemos hablar de las ofrendas físicas, podemos hablar de las cosas que le estoy entregando a Dios, si le sirvo a Dios en la iglesia, si canto, si alabo, si predico, si estoy sirviendo a las mesas, si estoy en donde quiera que esté, en el área de la iglesia en donde esté. ¿Cómo le estoy sirviendo al Señor? Hay veces que le estoy sirviendo nada más por servir. Y eso me ha llegado a pasar a mí. Y le estoy ofreciendo algo verrugoso, mutilado, roñoso a Dios de mi vida. Y necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a amar y respetar quién es Él, para amar y respetar lo que le entregamos. Entregarle nuestras fuerzas, nuestras vidas, ser esas ofrendas completas al Señor. De repente hay áreas de nuestras vidas que no queremos entregárselas. ¿Por qué? A, porque me gusta. B, porque me cuesta trabajo entregarlo. Una de las cosas más difíciles de entregar de todas las personas, y que apenas tenía también una plática de eso, es lo económico, ¿no? Cuando a alguien le hablas de Dios y te dicen, y en su iglesia piden dinero, y luego te das cuenta, ¿no? De que la gente pone eso como una traba. Y nosotros sabemos que a Dios no le podemos comprar. No se trata de que yo ofrende 500 millones de pesos y ya soy salvo. Puedo ofrendar todo eso. Es más, podríamos dar nuestro cuerpo como ofrenda, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Podríamos entregar todo lo que tenemos, pero si no tenemos amor, si no tenemos respeto y cuidado por lo que Dios nos ha dado y que está a nuestro alrededor, por mi familia, bueno, primero por Dios, luego por mi vida, por mi cuerpo, por mi salud, por mi familia, por aquellos que me rodean, entonces vengo a ser como un metal que cae en el suelo y suena horrible. Y eso es lo que el Señor el día de hoy nos dice: entréguense completos, sin defecto. Y si saben que hay algún defecto en sus vidas, entonces vengan.
Venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor en Isaías. Y eso es algo bien importante, porque entonces nuestras ofrendas deben de ser sin defecto. No engañamos al Señor. Y lo único que estaríamos haciendo es que si entregamos una parte que sabemos que no es correcta al Señor, entonces lo que encontramos es que sería no acepta para Él. Si el Señor no lo aceptaría, estaríamos igual o peor que los que no le conocen, porque conociendo a Dios, no le estamos entregando de la manera correcta lo que nosotros tenemos y somos. Verso 23. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofrecerás al Señor animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra los ofrecerán. ¿No? Esto habla de aquellos que han sido castrados. Verso 25. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de su Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se aceptarán. Y esta parte es interesante porque entonces te dice, es algo tuyo, no puedes ofrecerlo de otros. O sea, no puedes decir, mira, te ofrezco el talento de tal persona o te ofrezco esto. No, yo te ofrezco mis talentos, yo te ofrezco mi vida, yo te ofrezco mi economía, yo te ofrezco lo que tengo. Y en esta parte es bien importante entenderlo, porque el yo te ofrezco es también que Dios sabe cada una de tus realidades. Él sabe cuánto tienes, cuánto no tienes. Dios no te está exigiendo, oye, dame de más. Dios te está diciendo, dame lo que me corresponde. Y cuando Dios dice, dame lo que me corresponde, lo primero es, dame tu corazón, dame tu mente, dame tu cuerpo, dame tu vida. Y lo demás, entonces, si ya le estoy dando mi mente, mi corazón, mi vida, por añadidura, estoy diciendo, Señor, te voy a entregar mi economía, Señor, te voy a entregar mis relaciones, Señor, te voy a entregar mi trabajo, Señor, te voy a entregar mis decisiones. Y esas son cosas que de repente se nos olvidan. Y entregamos sacrificios, muchos, ¿no? O como diría el Levítico, verrugosos, sarnosos, roñosos. Y Dios no quiere que nos entreguemos así. Él quiere que nos entreguemos completamente. ¿Por qué? Porque Él quiere el bien para nosotros. Ya lo hemos visto, lo vimos hace rato. ¿Por qué Él nos manda a que guardemos esto? Para que nos vaya bien, tengamos largura de vida y para que los que están detrás de nosotros le conozcan y les vaya bien también. Continuamos y en el verso 26 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, el becerro o cordero o la cabra, cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendida al Señor. Y sea vaca u oveja, no degollarán en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofrecieran sacrificio de acción de gracias al Señor, lo sacrificarán de manera que sea aceptable. Y debemos recordar el sacrificio de acción de gracias. Pero antes de recordar este sacrificio, en el verso 28 habla de no degollar en un mismo día a una vaca y al cachorro o becerro, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque eso era un ritual cananeo en donde sacrificaban al recién nacido y al animal que había dado a luz y era un ritual para la fertilidad. Entonces Dios quiere que no tengamos confusiones y dice, no hagas cosas que te confundan. No hagas cosas que de repente, no, pero es que esto me da suerte. No, no es cierto. El que te provee, el que te sostiene, el que te fortalece soy yo. Y entonces ofréceme a mí y ofréceme de la manera correcta. Y ahí viene el sacrificio o la ofrenda de acción de gracias. Y hemos hablado ya de ella, pero en esta parte es importante porque la ofrenda de acción de gracias es cuando alguien voluntariamente dice, el Señor me ha bendecido tanto que quiero dar más.
O sea, yo no necesito tener un pacto de Señor, yo te había prometido, no. Yo quiero dar porque me consta que tú me has dado en abundancia, me has sobreabundado tu bien. Y para poder ofrecer este sacrificio de acción de gracias, teníamos que hacerlo de la manera correcta también. Entonces, en esta parte, y ya vamos cerrando, hoy que es Día de Acción de Gracias y que algunos, ya no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, incluso en México lo celebran. Tú y yo hoy podríamos darle gracias al Señor y servirle con lo que somos. Verso 30. En el mismo día se comerá. No dejarás de él para otro día, yo Señor. Y es que en el sacrificio de acción de gracias hay una parte para el sacerdote, hay una parte para Dios y hay una parte para mí. Y habíamos quedado que es como estar invitados a una fiesta en la mesa de Dios. ¿Sabes? Tal vez hoy tienes muchas cosas por qué darle gracias a Dios en medio de todo lo que estás pasando. Y te estás tardando en hacer ese sacrificio de acción de gracias. Si estás dispuesto a dar de la manera correcta ese sacrificio, debes de estar también dispuesto a disfrutar de la comunión con Dios inmediatamente. No tardarte, no posponer la comunión con Dios, sino estar en contacto con Él en su mesa, comer de su palabra, disfrutar de su dirección, disfrutar de su consejo. Amo cuando estamos en casa juntos, toda la familia, especialmente los fines de semana, y podemos comer juntos. Platicamos de todo. Y hay veces que salen temas de cada uno de nosotros y en algunas ocasiones mis padres pueden darnos consejos o pueden platicarnos sobre experiencias que ellos han vivido o simplemente nos escuchan y nos dicen, miren, podemos hacer esto o platicas con ellos de los sueños y te escuchan y me encanta eso. Imagínate estar a la mesa de Dios, platicar con Él de tus anhelos, de tus sueños, que Él te dé el consejo, que mientras estés comiendo también estés disfrutando. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo podamos ofrecer esos sacrificios de la manera correcta. Y esos sacrificios, como vimos y como decía el apóstol Pablo, somos nosotros, esas ofrendas. Y debemos tener respeto por las cosas sagradas de Dios, esas cosas que Él nos ha dado, esa vida, esa familia, este tiempo, ese matrimonio, esos hijos, esos padres. ¿Para qué? Para santificar nuestras vidas al Señor, para que Él sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. Vamos a cerrar. Versículo 31. Guarden pues mis mandamientos y cúmplanlos. Yo el Señor. Y no profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo el Señor, que los santifico, que los sacó o que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo el Señor. Tal vez hoy estás pensando, suena tan difícil entregarme así a Dios. Suena horriblemente difícil poder entregar todo mi tiempo, toda mi vida, cada una de mis necesidades también a Dios, cada una de mis dificultades, cada uno de mis temores, cada una de mis ansiedades, cada una de mis satisfacciones, cada uno de mis bienes. Pero, ¿sabes? El Señor nos dice, escuchen pues o guarden pues mis mandamientos y cúmplanlos. ¿Por qué? Porque al hacerlo le glorificamos. Ya le conocemos, somos su sacerdocio. Hemos sido escogidos por Él, santificados por Él. De hecho, Él dice, yo el Señor que los santifica. ¿Para qué? Para que no profanemos su nombre. Y Él nos recuerda que cuando nosotros fuimos liberados de nuestra vieja manera de vivir, estábamos esclavizados y atados al pecado. Vivíamos con dudas, con temores, con deudas, con problemas y sin esperanza. Pero el día de hoy tenemos esperanza y hemos visto la mano de Dios. El pueblo de Israel vio la mano de Dios cuando los liberó de Egipto,
cuando en medio del desierto estuvo con ellos y les alimentó. Nosotros el día de hoy en nuestra vida hemos visto su mano, hemos visto su poder y por lo tanto el día de hoy podemos confiar y entregar nuestras vidas como ese sacrificio y tener cuidado de las cosas del Señor. ¿Me acompañan a orar? Señor Jesús, en esta noche te agradecemos porque en medio del Levítico también encontramos cómo quieres que nos relacionemos contigo y qué es lo que pides de nosotros. Y aunque pudiera parecer exigente de tu parte el que nos entreguemos y el decir, soy esclavo de Jesucristo, la realidad es que es lo mejor que pudiera habernos pasado, el ser tus siervos, el entregarnos por completo y sin reservas, porque tú eres el único que puede transformar las realidades. Te pedimos, Señor, por cada una de las necesidades y dificultades que tenemos para acercarnos a ti y entregarnos por completo. Te pedimos perdón por aquellas ocasiones que hemos profanado tu nombre, que hemos quedado mal en tu nombre. Y Señor, ayúdanos, Dios Espíritu Santo, a que tengamos cuidado de las cosas que tú nos has entregado. Enséñanos a tener cuidado de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, a tener cuidado de nuestras familias, a tener cuidado de la esposa o el esposo, a tener cuidado de los hijos, de los padres, de los hermanos, a tener cuidado de cada una de las cosas que nos has dado y a tener, por cierto, que nada de eso es nuestro, que todo ha venido de tu mano y que tú puedes tomarlo de nosotros. Señor, enséñanos a no querer apropiarnos de lo que te corresponde, a no querer tener lo que no debemos de tener y a ofrecértelo de la manera correcta. Enséñanos a ofrecerte nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones y cada área de nuestras vidas a ti. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús, a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. Amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.